Quiero que pienses en un recuerdo de tu infancia, uno que recuerdes con claridad, con detalles, con la sensación exacta de haber vivido ese momento. Ahora te voy a decir algo incómodo. Existe una probabilidad real, respaldada por décadas de investigación científica, de que ese recuerdo o alguno parecido nunca haya ocurrido exactamente como lo recuerdas, o que, en el peor de los casos, no haya ocurrido en absoluto. No estoy hablando de que tu memoria sea mala, estoy hablando de algo mucho más perturbador. Tu cerebro es capaz de construir recuerdos completos, vívidos y emocionalmente convincentes, de eventos que jamás sucedieron, y lo hace sin que tú tengas la menor forma de notar la diferencia desde dentro. Una investigadora dedicó su carrera completa a demostrar esto, implantando deliberadamente recuerdos falsos en cientos de personas. Sus hallazgos son tan inquietantes que han cambiado tribunales enteros, incluyendo casos judiciales en México y América Latina. Hoy vamos a entender cómo tu cerebro fabrica recuerdos que se sienten 100% reales sin serlo. Durante la mayor parte de la historia humana, asumimos que la memoria funcionaba como una grabadora. Guardas un evento y cuando lo recuerdas, simplemente reproduces esa grabación. La neurociencia moderna destruyó completamente esa idea. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro no reproduce una grabación. La reconstruye, desde cero, usando fragmentos, asociaciones y, crucialmente, información que has recibido después del evento original. Eso significa que cada vez que cuentas una historia de tu pasado, podrías estar modificándola ligeramente sin notarlo. Y si alguien te da información falsa, pero convincente, sobre ese pasado, tu cerebro puede integrar esa información directamente dentro del recuerdo, como si siempre hubiera estado ahí. La persona que demostró esto de la forma más contundente y más perturbadora se llama Elizabeth Loftus. 1. El experimento de los coches, cambiar un recuerdo con una sola palabra. En la década de 1970, Loftus diseñó un experimento que sería el inicio de toda esta línea de investigación. Mostró a un grupo de voluntarios un video de dos autos chocando. Después a cada grupo le hizo una pregunta ligeramente diferente. A unos les preguntó qué tan rápido iban los autos cuando chocaron entre sí. A otros, exactamente la misma pregunta, pero cambiando la palabra chocaron por se aplastaron. El resultado: el grupo al que se le preguntó con la palabra aplastaron estimó velocidades significativamente más altas. Pero lo más inquietante vino después. A ese mismo grupo, días más tarde, se le preguntó si había visto vidrios rotos en la escena. Muchos respondieron que sí, con total seguridad. En el video original no había ningún vidrio roto. Una sola palabra, en una sola pregunta, había sido suficiente para que el cerebro de estas personas añadiera un detalle completamente inventado a su memoria, un detalle que después recordaban con la misma confianza que cualquier recuerdo genuino. 2. El experimento que cambió todo, perdido en el centro comercial. Pero el experimento que realmente estableció a Loftus como una figura central de la psicología fue mucho más ambicioso y mucho más inquietante. Reclutó a un grupo de voluntarios y en secreto se puso en contacto con familiares cercanos de cada uno. Junto con esos familiares, prepararon 4 historias supuestas sobre la infancia del voluntario. 3 eran recuerdos reales, confirmados por la familia. La cuarta era completamente falsa. Una historia detallada sobre haberse perdido en un centro comercial cuando era niño, sintiendo pánico y siendo finalmente rescatado por un adulto mayor. A cada voluntario se le presentaron las 4 historias como si todas fueran recuerdos reales de su propia familia, y se les pidió que las desarrollaran con cualquier detalle adicional que pudieran recordar. El resultado fue asombroso. Una proporción significativa de los participantes no solo recordó el evento falso, sino que comenzó a añadir detalles propios completamente inventados. La ropa que llevaban, cómo se sintieron, qué dijo la persona que los ayudó. Detalles sensoriales y emocionales completos, construidos sobre un evento que jamás había ocurrido.
Estudios posteriores y metaanálisis de esta línea de investigación encontraron que hasta un 85% de las personas estudiadas pueden llegar a aceptar e incorporar al menos un recuerdo falso cuando se les implanta con la sugestión adecuada. Cuando esto llega a los tribunales, el problema real en México y LATAM, esta investigación no se quedó en el laboratorio, tuvo consecuencias directas y profundas en sistemas judiciales de todo el mundo, incluyendo América Latina. Durante los años 80 y 90 hubo una ola de casos judiciales basados en recuerdos reprimidos de abuso infantil, supuestamente recuperados durante sesiones de terapia. Loftus comenzó a cuestionar científicamente si todos esos recuerdos eran genuinos, o si algunos habían sido, sin mala intención por parte de los terapeutas, sutilmente implantados durante el proceso terapéutico mediante preguntas sugestivas repetidas. Este tema sigue siendo extremadamente relevante en la psicología forense que se practica hoy en tribunales de México y toda la región. La revista Cómo ves, de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicó un análisis completo sobre lo que denominaron el síndrome de la memoria falsa, explicando cómo este fenómeno afecta directamente la validez de testimonios en procesos judiciales. Esto generó un dilema profundamente difícil. Por un lado, no se puede descartar automáticamente el testimonio de una víctima real de abuso. Por otro lado, la ciencia ha demostrado de forma contundente que la sugestión, especialmente en niños, puede generar recuerdos detallados y emocionalmente convincentes de eventos que nunca ocurrieron. Por eso, la psicología forense moderna en países de habla hispana ha desarrollado protocolos específicos, como sistemas estructurados de análisis de la validez de declaraciones, precisamente para intentar distinguir entre un relato genuinamente vivido y uno que pudo haber sido influenciado o construido a través de sugestión externa, ya sea intencional o completamente accidental. Fue porque tu cerebro hace esto. No es un error, es diseño. Aquí viene la pregunta más importante. ¿Por qué evolucionó nuestro cerebro para ser tan vulnerable a esto? ¿No sería mejor, evolutivamente, tener una memoria perfectamente precisa? La respuesta es contraintuitiva. Una memoria perfectamente precisa que grabara cada detalle sin editar nada sería extraordinariamente costosa en términos de energía y espacio neuronal, y probablemente menos útil de lo que parece. Tu cerebro no evolucionó para ser un archivo histórico perfecto. Evolucionó para extraer patrones útiles, generalizar lecciones aplicables a situaciones futuras y rellenar automáticamente información faltante usando lo que es probable, basándose en experiencias similares previas. Es exactamente el mismo principio de predicción cerebral que vimos en nuestro video sobre la ceguera durante los movimientos oculares. Tu cerebro constantemente predice y rellena, en percepción y también en memoria. El problema es que ese mismo mecanismo, tan útil para la supervivencia general, te deja vulnerable a que información externa, ya sea una pregunta mal formulada, una sugerencia repetida o simplemente una conversación familiar distorsionada con el tiempo, se filtre dentro de tus recuerdos y se vuelva indistinguible de lo que realmente viviste. No es un defecto de fabricación. Es el costo inevitable de tener un cerebro diseñado para la eficiencia y la generalización, en lugar de la precisión absoluta. 5. ¿Qué puedes hacer realmente con esta información? Con todo esto, podrías sentirte tentado a desconfiar absolutamente de cada recuerdo que tienes. Esa no es la conclusión correcta, ni la más útil. La mayoría de tus recuerdos cotidianos, especialmente los recientes y los que no han sido sometidos a sugestión repetida o presión emocional intensa, son razonablemente confiables para los propósitos normales de la vida diaria. Pero hay contextos específicos donde esta fragilidad de la memoria importa profundamente. Testimonios legales, terapia centrada en recuperar memorias reprimidas. Discusiones familiares sobre quién dijo o hizo qué exactamente. Y cualquier situación donde la precisión absoluta de un recuerdo específico tiene consecuencias serias. En esos contextos, la recomendación de los propios investigadores de la memoria es clara.
Busca evidencia externa siempre que sea posible. Fotografías, documentos, testimonios de múltiples personas independientes, en lugar de confiar únicamente en la certeza subjetiva de que un recuerdo se siente real. Porque como demostró toda esta investigación, un recuerdo completamente falso puede sentirse exactamente igual de real, vívido y convincente que uno genuino. La sensación de certeza no es evidencia de precisión, es simplemente una sensación. Una sola palabra cambiada en una pregunta puede alterar lo que recuerdas haber visto. Una historia familiar bien construida puede convertirse en un recuerdo de infancia completo, con emociones y detalles sensoriales, sin que el evento haya ocurrido jamás. Hasta un 85% de las personas estudiadas en experimentos controlados llegaron a aceptar e incorporar al menos un recuerdo completamente falso como si fuera genuino. Y este fenómeno tiene consecuencias reales y documentadas en tribunales de México y toda Latinoamérica, donde la psicología forense moderna lucha constantemente por distinguir el recuerdo genuino de la sugestión bien intencionada. Tu memoria no es una grabadora, es una narradora extraordinariamente talentosa que reconstruye tu pasado cada vez que lo visitas, rellenando huecos con lo que parece probable, integrando información nueva sin pedirte permiso. La pregunta con la que te quiero dejar no es si tienes recuerdos falsos. La evidencia científica sugiere que casi con certeza los tienes. La pregunta real es, ¿cuáles son? Si este video te dejó dudando de algún recuerdo específico, suscríbete y activa la campana. La próxima semana exploramos otro tema fascinante de la mente humana. ¿Por qué algunos grupos completos de personas pueden llegar a compartir el mismo síntoma físico sin ninguna causa médica real? ¿Hay algún recuerdo de tu infancia del que después de este video ya no estás tan seguro? Cuéntalo en los comentarios, sin pena. Le pasa a prácticamente todo el mundo. Nos vemos la próxima semana en Mente Cósmica.